Este documento va dirigido para quienes creen que el Kybalión corresponde a la luz o a la fuente original. Se requiere escuchar con mucha atención y discernimiento. El Kybalión es un tratado de procedencia Anunnaki que corresponde a los dos principios que rigen esta realidad o creación material. Hermes Trismegisto es considerado el autor de estos principios universales. Los egipcios lo elevaron a deidad como uno de sus dioses, bajo el nombre de Thoth. La denominada alquimia hermética está basada en el dominio de las fuerzas mentales, en la transmutación de una clase de vibraciones mentales por otras que de todas maneras son medios de alimento para diversas entidades. La leyenda acerca de la piedra filosofal que convertía todos los metales en oro es una alegoría relativa a la filosofía hermética o hermetismo. Los 7 principios herméticos. 1. El principio de mentalismo, el todo es mente o el universo es mental. Explica que el todo, pero de la falsa creación, que es la realidad sustancial que se oculta detrás de todas las manifestaciones y apariencias que conocemos bajo los nombres de universo material, fenómenos de la vida, materia, energía, etc., y en una palabra, todo cuanto es sensible a nuestros sentidos materiales, sin tener en cuenta que solo el espíritu es en sí mismo incognoscible, el todo indefinible, eterno e infinito, que no puede ser considerado como una mente finita, universal, material. Explica también que todo lo relacionado a los fenómenos psíquicos en este universo es una creación mental del uno depredador, conocido como demiurgo, en cuya mente vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Este principio explica la verdadera naturaleza de la energía, de la fuerza y de la materia, y el cómo y el por qué todas estas están subordinadas al dominio de la mente. Bajo conocimiento superior espiritual, hoy tenemos claro que la mente es una construcción de control y limitación que surge del error no corregido de esta rama de la creación, y ciertamente todo es mental en esta rama o universo material infectado, pero no lo es fuera de él. Los seres verdaderos entienden esta información porque sienten que se encuentran atrapados en la materia, experimentando mundos virtuales dentro de la mente universal, que es la generadora de dichos mundos dentro de la Matrix. Nos encontramos en una ilusión o realidad virtual. Muchos promueven el uno, el yo soy uno, lo que significa que nosotros estamos unidos como uno con dicha mente universal a través del inconsciente colectivo. La mente individual es la que ejerce de conector a la realidad virtual. Por lo tanto, la ley es cierta, pero omite que hay algo más allá de la mente creadora de esta rama. Las mentes que controlan esta falsa realidad se creen la fuente original, porque nada puede subsistir sin la energía y fuerza única de la fuente primordial original. El primer principio intenta además confundir el espíritu verdadero con la mente. 2. El principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Este principio es de aplicación universal en los diversos planos, mental, material o espiritual del cosmos. Es una ley universal. Toda esta falsa creación se manifiesta en sí como un sistema cerrado. Esto quiere decir que en sus 12 planos o dimensiones, ésta se recicla en sí misma, como el Ouroboros, el símbolo que muestra a una serpiente que engulle su propia cola y que forma un círculo con su cuerpo, en donde el final es el principio de toda manifestación, tanto en lo energético, lo conceptual, programático, así como en lo físico. El acto realizado por las mentes y jerarquías que controlan el dodecaedro consiste en autoformatearse, o sea, crear una estructura fractal de sí mismos, multidireccional en dimensiones y espacio, mediante la creación de un sistema operativo que dicta los principales programas, comandos, el código de operación, el lenguaje y las directrices o programas que se traducen en esas fuerzas nucleares, eléctricas, magnéticas y gravitacionales. El llamado vacío está lleno de espacios etéricos cuánticos, ya sea lleno de materia mensurable o lleno del vacío no mensurable. Todo es energía e información.
Todo es programación con capacidad de manifestarse. La inteligencia que creó esta realidad virtual emplea numerología, sonidos, códigos, diseños geométricos conocida para ellos como geometría sagrada, en la formulación de las ilusiones en el nivel más bajo de la existencia. 3. El principio de vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Este principio explica las diferencias entre las diversas manifestaciones de la materia, de la fuerza, de la mente, del alma, pero no del espíritu, que solo son el resultado de los diferentes niveles de estados vibratorios. En este plano, todo, incluyendo el alma, hasta la más grosera forma de materia, está en vibración. Cuanto más alta es esta, más niveles de alcance tiene en esta creación. Muchos confundidos se apoyan en esta ley para pregonar la elevación de frecuencia y vibración. Desde el corpúsculo, el electrón, el átomo y la molécula, hasta los astros y los universos, todo está en vibración. Y esto es así en todo lo que respecta a los estados o planos de la energía o fuerza, que no es más que un determinado estado vibratorio en los planos mentales, mas no en el reino espiritual. Toda manifestación de pensamiento, emoción, razón, voluntad, deseo o cualquier otro estado mental va acompañado por vibraciones, parte de las cuales se emanan al exterior y tienden a afectar las mentes de los demás por inducción. Esta es la causa o principio de la telepatía o de la influencia mental y de otros efectos del poder de una mente sobre otra. Cada pensamiento, emoción o estado mental tiene su correspondiente intensidad y movilidad vibratoria. En esta rama de la creación, basada en ilusiones, el movimiento fue la primera de ellas. Del movimiento surge el tiempo, la materia y el espacio. Todo en esta realidad virtual se construye mediante ondas en espiral. Todo es movimiento en espiral. Dicho movimiento lleva impreso las formas de pensamiento de la oscuridad. 4. El principio de polaridad. Todo es doble, todo tiene dos polos, todo tiene su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades son medias verdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. La tesis y la antítesis son idénticas en naturaleza, difiriendo solo en grado. Los opuestos son idénticos en realidad, diferenciándose en su gradación. Los pares de opuestos pueden conciliarse, los extremos se tocan. Todo es y no es al mismo tiempo. Toda verdad en este plano no es sino media verdad. Toda verdad es medio falsa, etc. Este principio explica que en cada cosa hay dos polos, dos aspectos, y que los opuestos no son en realidad sino los dos extremos de la misma cosa, considerando la diferencia simplemente en diversos grados de intensidad entre ambos. El calor y el frío, aunque opuestos, son realmente la misma cosa, consistiendo la diferencia simplemente en diversos grados de temperatura. El mismo principio se manifiesta en la luz de este plano y la oscuridad, la que, en resumen, no son sino la misma cosa, siendo ocasionada la diferencia por la diversidad de grado entre los dos polos del fenómeno. ¿Dónde termina la oscuridad y dónde empieza la luz? ¿Cuál es la diferencia entre grande y pequeño, entre duro y blando, entre blanco y negro, entre alto y bajo, entre positivo y negativo? El principio de polaridad explica esta paradoja. El mismo principio opera de idéntica manera en el plano mental. Tomemos, por ejemplo, el amor y el odio. Dos estados mentales completamente distintos aparentemente, y notaremos que hay muchos grados entre ambos, tantos que las palabras que nosotros usamos para designarlos, agradable y desagradable, se esfuman una en la otra, hasta tal punto que muchas veces somos incapaces de afirmar si una cosa nos causa placer o disgusto. Todo lo que experimentamos no son más que diferentes grados de una misma cosa, y aún más que esto, es posible cambiar o transmutar las vibraciones de odio por vibraciones de amor, en la propia mente y en la mente de los demás, lo que es considerado como lo más importante para los hermetistas. El bien y el mal no son sino los planos de una misma y sola cosa. En una palabra, el arte de polarizar se convierte en la fase de la alquimia mental, conocida y practicada por los antiguos y modernos maestros herméticos.
Es el principio de polaridad uno de los causantes de que esta rama se pervirtiera sin remedio, al igual que la creación de conciencias artificiales, mentes, inteligencia artificial. Hay polaridades dentro de polaridades, partículas y antipartículas. La Tierra tiene su Tierra paralela, nuestra Matrix tiene un paralelo de la Matrix, etc. Un punto importante acerca de las polaridades es que hay diferentes tipos o calidades. Una partícula y antipartícula son una polaridad, pero también femenino y masculino, o la víctima y el agresor. Los pares de opuestos existen por doquier. Donde encontramos una cosa, encontraremos también su opuesto, los dos polos. La dualidad es la base de esta falsa creación. 5. El principio de ritmo. Todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Todo asciende y desciende. Todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. Este principio encierra la verdad de que todo se manifiesta en un determinado movimiento de ida y vuelta, un flujo y reflujo, una oscilación de péndulo entre los dos polos que existen de acuerdo con el principio de polaridad descrito anteriormente. Hay siempre una acción y una reacción, un avance y un retroceso, un ascenso y un descenso. Esta ley rige para todo: soles, mundos, animales, mente, energía, materia. Esta ley lo mismo se manifiesta en la creación como en la destrucción de los mundos, en el progreso como en la decadencia de las naciones, en la vida, en todas las cosas y finalmente en los estados mentales del hombre. Toda la existencia en esta realidad virtual se basa en toroides fractales. El universo está formado por ondas, partículas que vibran en diferentes proporciones, frecuencias y geometrías. Los tres principios que rigen cualquier evento son el principio de la proporción, el principio de la frecuencia y el principio de la estructura. El principio de la proporción se basa en la manera en la que un evento se organiza a sí mismo. El principio de la frecuencia implica la forma en que este evento se vincula con otros eventos y la vibración que tiene. La frecuencia se refiere a la cantidad de ondas en un periodo de tiempo determinado. El dodecaedro configura la geometría básica del universo y es importantísima la relación que tiene con la espiral áurea, forma a la que todo en la naturaleza sigue. Lo vemos tanto en la espiral de una galaxia como en la concha de un nautilus, un huracán o el desagüe de nuestra bañera. Siempre espirales que generan vórtices y estructuras fractales. Implosión, explosión, yin, yang, centrípeta, centrífuga, positivo o negativo. Hay dos conceptos básicos que hay que recordar. El primero es que todo lo que existe es un mar de energía o campos electromagnéticos. Simplificando al máximo, todo es luz moviéndose en el vacío infinito, siendo el vacío el 99,99% de la realidad. El segundo concepto es que el movimiento genera sonido, vibración, y el sonido crea estructuras o formas, temática, es decir, las ondas producidas por cualquier sonido, movimiento, tiene una geometría concreta y esta es dada por la frecuencia de dicho sonido. 6. El principio de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo a la ley. La suerte no es más que el nombre que se le da a la ley no reconocida. Hay muchos planos de casualidad, pero nada escapa a la ley. Si arrojas una moneda al aire, al caer dará cara o cruz, pero si se arroja un número de veces suficiente, las caras y las cruces se igualarán. Todo cae bajo la operación de la ley de causa y efecto. Siendo las mismas causas, se produce siempre el mismo resultado. Toda ocurrencia tiene su causa y su porqué. Nada ocurre sin causa, o mejor dicho, sin una cadena de causas. Este principio encierra la verdad de que todo efecto tiene su causa y toda causa su efecto. Afirma que nada ocurre casualmente y que todo ocurre conforme a esta ley. La suerte es una palabra vana, y si también existen muchos planos de causas y efectos, dominando los superiores a los inferiores, aún así, ninguno escapa totalmente a la ley.
Las muchedumbres, las manadas, se dejan llevar, arrastradas por el medio ambiente que las envuelve o por los deseos y voluntades de los demás, si estos son superiores a las de ellas. La herencia, las sugestiones y otras múltiples causas externas las empujan como autómatas en el gran escenario de la vida. Son el rebaño. Nada escapa al principio de causa y efecto, pero hay muchos planos de casualidad y uno puede emplear las leyes del plano superior para dominar a las del inferior, dice el Kybalión. De aquí deriva la ley del karma, que tan injustamente se aplica y se tergiversa por falta de discernimiento. 7. El principio de generación o género. La generación existe por doquier. Todo tiene su principio masculino y femenino. La generación se manifiesta en todos los planos. En el mundo físico, este principio se manifiesta como sexo y en los planos superiores toma formas más elevadas, pero el principio subsiste siempre el mismo. Ninguna creación física o mental es posible sin este principio. Este principio creador obra siempre en el sentido de generar, regenerar y crear. Cada ser contiene en sí mismo los dos elementos de este principio. La naturaleza parece inclinarse hacia un patrón recurrente para la evolución de la vida en todas las escalas, el toroide. Es un vórtice de energía en forma de una rosca que se puede ver en todas partes, desde los átomos hasta las galaxias y más allá. La energía fluye desde un extremo circular alrededor del centro y fluye por el otro lado. Se puede ver en todas partes, en los átomos, células, semillas, flores, árboles, animales, seres humanos, los huracanes, los planetas, estrellas, galaxias, en todo el cosmos. Un toroide es el único patrón de energía o de tendencia que puede llegar a ser autosuficiente y está hecho de la misma sustancia que le rodea, como un tornado, un anillo de humo en el aire o un vórtice en el agua. Con el fin de crear campos de realidad manifestamos. La mente universal desciende en una serie de formas energéticas específicas. Al comienzo de esta secuencia, el patrón es ensamblado dentro de una estructura geométrica llamada la red Katara. Los campos Merkaba son parte en la secuencia de manifestación. Ellos pueden ser considerados como los pulmones primarios y los sistemas circulatorios de esta rama de la creación, respirando corrientes primarias hacia afuera, mediante la rotación eléctrica en dirección de las manecillas del reloj, el Merkaba masculino, y hacia adentro, mediante rotación magnética en dirección contra las manecillas del reloj, el Merkaba femenino, de la manifestación con precisión armónica. Todas las cosas en manifestación se expanden y contraen repetida y continuamente.